análisis del texto desde la perspectiva de género, la profesora Eugenia Puig Arnau, de la Ciudad de Paraná, la comunicadora social Dana Gavini, la profesora Carolina Hayes, también de Paraná, y la profesora Patricia Álvarez. Vamos a moderar entre nosotras este panel. Bueno, buenos días. Yo soy Patricia Álvarez y soy maestra jardinera, así como me gusta presentarme. La invitación, cuando recibí esta invitación de Carolina, que es una compañera de militancia, fue porque siempre hablamos y conoce un poco el trabajo que hacemos en las salas de nivel inicial, con toda la literatura nueva que hay con respecto a cómo ha ido cambiando la literatura de los textos tradicionales que conocemos a lo que tenemos ahora. Entonces me pareció oportuno hacer un cierto análisis de por qué fue cambiando esta época y que bienvenido sea este cambio, ¿no? Como sabemos, uno de los recursos más importantes que tenemos los que trabajamos con la infancia son los juegos, que junto con los juguetes y los cuentos son instrumentos que ayudan a socializar, que inculcan ideas, las creencias, los valores sociales, las expectativas que tenemos, que se van a generar sobre esta niñez, las necesidades, y ofrecen modelos de actuación que enseñan a solucionar conflictos, por ejemplo. Utilizamos cuentos y el juego para nosotros son herramientas principales día a día, que lo utilizamos a diario en las salas del jardín. Y también estos cuentos los llevan a ellos, ¿no? a este mundo mágico donde son capaces de imaginar y crear. Eso es algo innegable. Por supuesto, todos estos elementos influyen profundamente en la construcción de la personalidad y la identidad de esta niñez. Entonces, y ellos que están atravesando en estas primeras etapas de la vida, nosotros, los adultos, tenemos que ser conscientes cuando hacemos la selección de estos recursos. Entonces, haciendo de unos años a esta parte donde se ha incorporado esta nueva literatura, ¿podés pasar a la siguiente? He hecho un breve análisis de los cuentos, de cómo ha ido surgiendo, ¿no? Y cómo llegaron hasta acá. Bueno, los cuentos de hadas, los cuentos más tradicionales que utilizamos en las salas y que por los que hemos crecido, la mayoría de los que estamos acá, surgieron en Europa ya hace muchos años, ¿no? Y fue de manera oral dentro de la casa, que nos contaban las abuelas y las madres, porque eran las que estaban encargadas de la educación y del cuidado de los niños y de las niñas. Luego, con la llegada de la imprenta, al estar la imprenta se comienza a transmitir ya las costumbres de la burguesía, aprovechando la escritura,
Y luego la aristocracia se apodera de estas historias para transmitir los valores y los modales, los buenos modales en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces esto les garantizaba a la aristocracia que estos valores iban a ser transmitidos a los niños y a las niñas. Entonces acá viene la diferenciación de los valores que se transmitían con respecto a los diferentes sexos. Por esto es que los valores femeninos, o sea, estaba relacionado con todo lo pasivo y lo delicado, y lo masculino con lo fuerte y lo valiente. O sea, es innegable esto. Y bueno, y así fueron transmitiendo un mensaje, yo decía, cuasi subliminal de conductas donde los niños y las niñas van a imitar a diario. ¿Podés pasar la siguiente? ¿Qué es lo que encontramos en los cuentos? ¿Cuáles son los estereotipos más frecuentes que encontramos en los cuentos? El príncipe es siempre salvador de la princesa. Pensemos a ver en Blancanieves. El príncipe no aparece en todo el cuento. La pobre Blancanieves tiene que luchar primero con la madrastra, después con el que es encargado, convencer al que la va a matar de que no la mate, escapa, se va, se encuentra una casa, se queda en la casa, negocia de alguna manera con los 7 enanitos, y cuando está en su lecho de muerte aparece el príncipe salvador, que no apareció en todo el cuento, pero aparece el príncipe salvador a rescatar a esta princesa dormida y se lleva todos los laureles. A ver, sigamos analizando un poquito más allá. Siempre el príncipe se lo presenta como alguien aventurero, osado y responsable del reino, por supuesto, donde la figura es más importante que la princesa, porque ella fue la que luchó todo el cuento, pero el príncipe es el salvador. Y que si el príncipe no aparecía, ella queda como que ella no podía ser capaz de resolver sus problemas. Nos muestran los cuentos nos muestran a mujeres superficiales. Sigamos analizando un poquito Blancanieves. A ver, el príncipe se enamora de la belleza porque no la conoce a Blancanieves. La ve dormida, no tiene idea de cómo es, cuáles son sus gustos, qué es lo que ha hecho de la vida. Se enamora de la belleza. Le da un beso sin permiso de Blancanieves, o sea, y él decide que se tiene que casar con ella. Y bueno, Blancanieves acá lo que ella quiera, decida o le interese, queda desvanecido. Pobre Blancanieves. Por ejemplo, en Cenicienta. En Cenicienta, el príncipe y su familia organizan un baile donde se presentan todas las chicas dispuestas a casarse con el príncipe, y él va a ser quien elija a la que él quiera. Otra vez aparece la belleza como algo principal y primordial, porque él se enamora, como dice el cuento que todos hemos escuchado y leído, de la más linda. Y también se supone de que todas las mujeres quieran y estén dispuestas a casarse con él. Eso no entra en discusión. Otra vez tenemos acá al príncipe que decide y elige. ¿Y quién no soñó al leer o al escuchar estos cuentos con el amor ideal? Qué bueno que aparece acá que siempre se enamoran a simple vista y que tan solo tendrán que verse para estar flechados y enamorados unos de otros. Eso es lo que sucede en los cuentos. Y, por ejemplo, la sirenita sale al exterior, pasa un barco donde ve un apuesto príncipe
un apuesto joven y se enamora de su belleza. Y a tal punto de que la sirenita sacrifica su propia vida. En Rapunzel, el cuento tan famoso de los hermanos Grimm, el príncipe consigue subir a la torre, la conoce, inmediatamente le pide que sea su esposa, o sea, todo es a primera vista. Ella acepta y más allá de que tengan que superar un par de inconvenientes, pero lo logran y vivieron juntos y felices por siempre, como nos dicen en los finales de los cuentos. En Juan sin miedo se casa la hija con el rey, sin que se conozcan, la hija como recompensa por la valentía de Juan. Entonces la mayoría de los cuentos de hadas proponen este amor ideal y que siempre termina en matrimonio. Casi nunca la chica decide, sino que los que deciden son los padres o el príncipe por ella. También nos dan ciertos tips de que cómo hay que hacer para que los príncipes se fijen en vos. Entonces acá tenemos la relación con estos estereotipos femeninos, ¿no? Que todas las niñas jóvenes que quieran encontrar a su príncipe azul tienen que ser buenas, guapas, pasivas, virginales, abnegadas, sumisas y dolientes. Existe otra alternativa, sí, que supone ser activa, agresiva, ambiciosa, egoísta, ladina, independiente, fea, intuitiva, pero te toca otro papel. Siempre vas a terminar siendo la mala. Entonces, esta sumisión, la pasividad, la belleza y la asignación de los espacios domésticos son las características que siempre le corresponden a la mujer en los cuentos. Por ejemplo, la llegada sigo con Blancanieves, la llegada de Blancanieves a la casa de los 7 enanitos fue a través de un canje. Ellos la dejaron que se quede a cambio de que limpie, que ordene, que cocine. Entonces ellos venían de trabajar y encontraban la casa limpia, la ropa ordenada, la comida lista, porque ellos tenían que ir a trabajar. Volvemos otra vez a las tareas domésticas como principal rol femenino en los cuentos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nadie le propuso a Blancanieves otro tipo de trabajo. Nadie le propuso ser la secretaria, salir a cazar con ellos. No, se supone que así tiene que ser. Y así es como vamos inculcando este rol de la perfecta ama de casa. Y las brujas siempre son las malvadas. Con respecto a este personaje, es muy corriente que siempre muera y de manera violenta. Siempre representan los valores más negativos de la persona, son mujeres crueles que rivalizan por un hombre o por obtener belleza, otra vez. Entonces, acá se vuelve a tratar de manera discriminatoria a los personajes femeninos. En cambio, los masculinos, los hombres, los magos, son sabios, pero las mujeres son malvadas. Se presentan de maneras, por ejemplo, de hechiceras, de ogresas, de madrastras, de reinas vengativas o vanidosas, como en Blancanieves, en Cenicienta, o incluso también personifican esposas o jefas como Cruella de Vil, ya viniéndonos más acá. ¿Podés pasar a la siguiente? Bueno, ¿qué trabajos se le asignan a las mujeres? Como les comenté anteriormente, que el trabajo doméstico sigue siendo el asignado a las mujeres, y la realidad nos muestra que aunque ha sido así, existen mujeres emprendedoras, profesionales, intuitivas, independientes, activas y solidarias, y así podríamos seguir con una lista de calificativos que saben distinguir el mundo laboral y el mundo familiar, y sobre todo lo que saben es que
pueden compatibilizar ambos mundos sin tener que rechazar uno de otro. Si podemos ver las diferencias en el Power, que los personajes masculinos y femeninos, como yo les comentaba, unos y otros, pasamos a la otra. También los objetos que utilizan en los cuentos son muy variados. Todo esto es un análisis de los cuentos tradicionales que encontramos en las salas, en las bibliotecas, no es nada del otro mundo, o sea, no es nada. Y si nos ponemos a remover un poquito nuestra memoria, no es nada que no esté escrito, no es algo más. La próxima. Y las actitudes que representan. Para ellos el valor, la intrepidez, la agresividad, la dominación, la aventura, el protagonismo, la inteligencia y el conocimiento. Y para nosotras, la pasividad, la sumisión, la timidez, la coquetería, la docilidad, la laboriosidad, mezquindad y superficialidad, porque siempre debemos estar hermosas. Seguimos con las otras. Entonces, mi propuesta es, ¿cómo saber si un cuento es sexista? Porque no toda la literatura que aparece ahora puede estar alguno escondido por ahí. No garantiza que estos roles sexistas no se sigan transmitiendo. Si nos ponemos a fijar en los personajes, tenemos que ver que quién protagoniza la historia, si en alguna ocasión la protagoniza una mujer, el número de personajes masculinos y femeninos, la importancia y el prestigio de los personajes masculinos y femeninos, las tareas domésticas las realizan solamente las mujeres, las tareas remuneradas y fuera de la casa solo las realizan los hombres, la mujer aparece como objeto sexual, los deportes, la ciencia, la aventura están siempre protagonizadas por los hombres. La valentía, la toma de decisiones, la responsabilidad, la ambición, el arrojo, el éxito profesional es exclusivo de los hombres. El miedo, el llanto, las emociones, el cuidado de las demás personas, la afectividad, la sensibilidad es exclusivo de las mujeres. La finalidad última del personaje femenino es casarse o encontrar pareja o a un hombre como pareja. Se pone énfasis en las características de los personajes femeninos, se llega a despreciar algún personaje femenino por su apariencia física. Todas estas cosas podemos tener en cuenta a la hora de elegir o seleccionar un cuento. Y en las ilustraciones también podemos tener en cuenta que si el delantal es objeto exclusivo de las mujeres, el maletín o las armas solamente de los hombres, si las gafas que denotan inteligencia, muchas veces los lentes, aparecen en los hombres y en las mujeres nada, como una mujer amargada, el periódico, cosa de hombres, y cuando alguien aparece atrás de la ventana como chusmeando, siempre es una mujer, y el sofá siempre es del papá. Entonces, mi propuesta es de que no se tiren esto ni se saquen estos cuentos, sino que se aprovechen para poder, por ejemplo, trabajar cambiándole los finales, la trama, ponerse a la piel de esos personajes y romper con estas tradiciones y mandatos que nos ofrece esta literatura tradicional. En el jardín donde yo trabajo, que es el jardín de la escuela normal, esto, más allá de que nosotros trabajamos con educación sexual integral desde el año 2009, entonces esto es algo que atraviesa toda la currícula, la educación sexual integral, y por lo tanto también desde la literatura. Yo les hice un listadito ahí, por si a alguien le interesa, de algunos de los títulos con los que podemos trabajar. La colección de Chirimbote es una colección más biográfica, pero también es muy interesante porque justamente habla de estas mujeres altruistas.
Y a ver, la próxima que sigue. Y bueno, como para finalizar un poquito mi exposición, yo considero de que no todo está perdido y que han ido surgiendo estos nuevos modelos que son más acordes con la realidad, que tenemos que presentarles a los niños y a las niñas estas otras oportunidades porque ellos lo viven diferente. Yo creo que son ellos y ellas las que nos reclaman esta nueva literatura porque ellos son conscientes de que eso ideal que nos presentan los cuentos tradicionales ya no existen. El año pasado les cuento una anécdota muy cortita. En el periodo de inicio trabajamos con un proyecto de héroes y heroínas donde uno se va haciendo una mea culpa con los héroes y las heroínas tradicionales. Entonces, cuando yo les presenté los tradicionales, los mercantiles, porque es así, dos sujetas muy hermosas me dijeron que ellas conocían dos superheroínas. Una me la nombró Juana Zurduy y otra a Gilda y a Frida Kahlo. Entonces, a partir de ahí comenzamos a investigar sobre la vida de Juana Zurduy y de Gilda y de Frida Kahlo. Entonces, de las 12 nenas que había en ese momento, aparte que otro eligió a San Martín y a Belgrano, ¿no? Pero de las 12 nenas que había en ese momento, ya no fueron las 12, ¿cómo es esta que tiene la estrellita que me acuerdo? La que da vuelta, la Mujer Maravilla, la Mujer Maravilla, fueron 4, 3 eligieron Gilda, 2 eligieron Juana Zurduy y 2 eligieron Frida Kahlo. Entonces, y todo el año trabajamos con esa temática y fuimos conociendo muchas otras heroínas de Latinoamérica, no solamente de Argentina. Así que bueno, creo que es posible y que tenemos mucho todavía por recorrer. Muchas gracias. Bueno, por supuesto que es posible cuando tenemos la voluntad de hacerlo, siempre es posible. Bueno, me presento, ya me presentaron hoy, pero bueno. Mi nombre es Carolina Hayes, nos conocemos con Patricia de la militancia, de caminar juntas en las calles, en el sindicato, y yo conocía mucho de la experiencia que Patricia está haciendo en nivel inicial y bueno, por eso la invité y me parecía que es una voz que tenemos que escuchar a nuestras compañeras que forman a las niñas y los niños, que son las primeras que ponen como el primer ladrillo sobre el cual después, bueno, seguimos trabajando tanto en la primaria y en la secundaria. Bueno, y esto por supuesto que sigue, ¿no es cierto? Bueno, a mí me interesaba hablar un poco de qué es esto de la perspectiva de género y cómo la literatura, en este caso me voy a centrar un poco más en la literatura latinoamericana, cómo hacemos ese análisis desde la perspectiva de género. Si bien, para aclarar un poco antes de empezar a desarrollar esto, entendemos que los autores y las escritores y escritoras son el producto social de una época, ¿no es cierto? Que producen lo que esa sociedad está viviendo en ese momento, muchas veces contraponiéndose y llevando un mensaje diferente, que si se quiere hasta en algunos momentos anárquicos, y que han iluminado épocas posteriores, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo,
en Sor Juana Inés de la Cruz, que allá fue una visionaria en todo lo que plantean sus redondillas, ¿sí? Llamar necios a los hombres, pero ¿por qué necios? ¿Sí? Porque nos acusan a las mujeres de los vicios que ellos cometen, ¿sí? Bueno, y ahí fue la piedra fundamental para plantear la idea de, bueno, las mujeres queremos discutir igualdad. ¿Por qué las mujeres no somos iguales a los hombres? Bueno, había que pensar que hay un sistema social, político, económico, que hace que las mujeres no seamos iguales. Estamos hablando del patriarcado, ¿sí? También es una cuestión clasista, es una cuestión de clase, ¿sí? Ahí interviene el género, la clase, ¿sí? No es lo mismo ser blanca y pobre y latinoamericana que ser blanca, mujer, latinoamericana, originaria, ¿sí? Bueno, un poco en ese sentido me interesaba pensar que nos pensemos y repensemos la literatura que trabajamos en el aula, que muchas veces naturalizamos, como el análisis que venía haciendo Patricia recién, los roles y los estereotipos que socialmente hemos construido y nos han construido. La idea es un poco empezar a deconstruir esos estereotipos. Pensemos en la mujer angelical, la mujer inalcanzable, ¿sí? La mujer que nunca llega a consumar ningún acto de amor, ¿sí? Porque es intocable. Ahí se me venía la imagen de María, ¿sí? Este personaje de Jorge Isaacs, que tanto hemos trabajado en la escuela secundaria. Y, ¿qué le pasa a María? María es una niña que adopta la familia y uno de sus hijos se enamora y casualmente él va a ser médico. Y se va de su ciudad, abandona su ciudad, se va a estudiar, pero las mujeres se iban a la casa, ¿eh? Las mujeres no se iban afuera a estudiar. Bueno, ese es el primer estereotipo, ¿no? Los roles y las funciones que se nos ha asignado socialmente en cuanto a, decía recién Patricia, a las tareas domésticas, a esto de también de ser madre, de estar en el hogar, de la función de ser madre, ¿sí? También tenemos sobrados ejemplos en la literatura de aquellas madres, de esas malas madres, ¿sí? Que no han seguido este modelo de estar en el hogar, cuidar a sus hijos, ¿sí? Bueno, otro ejemplo que también pensaba en relación a los estereotipos y que muchas veces no vemos tanto, es qué pasa con las masculinidades, qué pasa con las masculinidades hegemónicas. Es decir, se educa a los varones también para ser varones, para ser fuertes, para ser valientes, para no mostrar emociones, ¿sí? Para no expresar sentimientos, cuando en realidad todas las personas tenemos sentimientos y todos en algún momento o nos hemos alegrado mucho o hemos sufrido mucho, ¿sí? Y también hemos sufrido por amor. Acá aparece una idea que yo quería trabajar, que es esta idea del amor romántico, ¿sí? ¿Qué es esto del amor romántico? Es esta relación entre dos personas que en general siempre es heterosexual. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que enamorarse de una mujer. No existe esta idea del amor entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque somos seres incompletos. Uno es incompleto hasta que encuentra su media naranja. Esa media naranja que lo completa, que termina de completarlo. También esta idea de que voy a encontrar mi alma gemela, ¿sí? Que mi alma se va a encontrar en algún momento con otra persona que también me va a volver a completar. Bueno, toda esta idea
que ha nacido desde los cuentos infantiles, que ha tenido mucho que ver en esto Hollywood, el cine, las películas, los héroes, las heroínas,